¿Qué tal, chicos? Espero que todos estén bien. Con respecto al laboratorio de orgánica, lo que vamos a estar desarrollando vía virtual en las primeras semanas van a ser las explicativas. El cronograma tentativo les voy a estar facilitando en el aula virtual. Y por más que ya dimos esta primera explicativa, igual nunca está de más reforzar algunos conceptos, aunque sea de manera breve, antes de seguir avanzando, porque también hace mucho que no estamos en contacto y que no estamos desarrollando clases. Entonces, para refrescar un poco la memoria, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la explicativa número 1, que era sobre punto de ebullición y destilación. Bueno, como dijimos, la presión de vapor de un líquido era la presión que un líquido justamente ejercía sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esta presión de vapor varía con la temperatura y no depende de la cantidad de líquido. Al ser una medida de la cantidad de moléculas que pasan a la fase de vapor por unidad de área, al estar normalizada por unidad de área, entonces no depende de la cantidad de líquido. Pero en el caso de soluciones sí depende de la concentración, que como ya vimos y vamos a estar repasando también. Bueno, el punto de ebullición, sin embargo, era la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala con la presión externa que soporta ese sistema, ¿sí? Y hablamos de punto de ebullición normal cuando esa presión externa es igual a la presión atmosférica. Sería una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Esa temperatura a la que se igualan esas presiones depende obviamente por definición de la presión externa. Entonces, cuanto mayor sea la presión a la que está sometida el sistema, mayor va a ser la temperatura necesaria, la temperatura que tenemos que darle al sistema para que más moléculas pasen a la fase de vapor y puedan igualar a esa presión externa. Entonces, cuanto mayor sea la presión externa, mayor será la temperatura de ebullición y viceversa. Depende también de la estructura molecular, de las fuerzas de interacción entre las moléculas del líquido, ¿sí? Va a depender de la polaridad y también depende de la concentración en el caso de que sean mezclas o soluciones. Esta temperatura de ebullición tiene utilidad sobre todo para identificar líquidos. ¿Por qué? Porque tiene valores característicos a una presión externa determinada, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que el agua pura a la presión atmosférica hierve o llega a su punto de ebullición a 100 grados, o sea, su punto de ebullición sería 100 grados. Entonces, también sirve para identificar sustancias. Bueno, habíamos visto también el caso de los líquidos miscibles, que esa presión de vapor disminuye con la presencia de un soluto. Tenemos el ejemplo de que a un recipiente que contiene agua, si nosotros le agregamos sal, entonces tenemos iones ahí, en el caso de que sea cloruro de sodio, y esos iones tienen que estar solvatados, y entonces las moléculas de agua van a interactuar con esos iones o con ese soluto, y esa interacción va a impedir o va a ser más difícil que las moléculas del líquido pasen a la fase de vapor. Entonces es por eso que la presión, o sea, la presencia de un soluto va a disminuir la tendencia del líquido a pasar a la fase de vapor, por lo tanto disminuye su presión de vapor. Vemos en el gráfico, por ejemplo, en este eje tenemos el compuesto A puro y vemos que esa disminución, o sea, al ir agregando un soluto, a medida que avanzamos por este eje,
implica el agregado de un soluto. A medida que agregamos un soluto vemos que existe una disminución de la presión de vapor de ese líquido. Y esa disminución es proporcional a la fracción molar de ese compuesto. Y eso es lo que se representa en la ley de Raoult, que es la que tenemos expresada acá, donde esta sería la presión de vapor del líquido, en este caso de A, representado como A. Y esa presión de vapor disminuida o modificada es igual a la presión de vapor del líquido puro o de A puro multiplicado por la fracción molar de A en el líquido. Entonces, cuanto menor sea la fracción molar, menor va a ser al final la presión de vapor en comparación a su presión de vapor del líquido puro. Lo usual es que las soluciones presenten desviaciones de la ley de Raoult, sobre todo si presentan características muy diferentes. En el gráfico lo que vemos son señalado por la línea punteada el comportamiento ideal, y en la línea continua vemos lo que sería una desviación negativa de la ley de Raoult. ¿En qué caso se daba esta desviación negativa? Cuando las moléculas que componen la solución, que en este caso hablamos de A y B, interactúan entre sí o son afines entre sí. Entonces hay una interacción en el estado líquido, y como se da esa interacción o esa afinidad, las moléculas no tienen tanta tendencia a pasar a la fase de vapor. Entonces sería como más difícil que pasen a la fase de vapor, y en realidad entonces hay una presión de vapor menor a la esperada en comparación al comportamiento ideal, ¿sí? Porque se da esa afinidad en el estado líquido. Entonces eso es lo que observamos acá. La línea punteada es lo que se esperaría en el comportamiento ideal, y como hay esa interacción o esa afinidad que les impide o que hace más difícil que pasen a la fase de vapor, entonces es lo que vemos que se da esta disminución de la presión de vapor en comparación al comportamiento ideal. Lo que olvidé mencionar en el gráfico anterior es que estas líneas punteadas simbolizan una la del componente B y la otra la del componente A, y esta línea superior es la suma de las presiones del componente A y B, de los componentes A y B, para determinar cuál es la presión total de ese sistema o de esa solución, ¿sí? Si nosotros tomamos una concentración determinada, por ejemplo aquí tenemos que el componente A va a tener cierta presión de vapor, y el componente B para esa misma concentración tiene otra presión de vapor. Entonces para la presión total del sistema va a ser igual a la presión del componente B en ese punto y la presión del componente A también en ese punto. Otra situación es en la que se da la desviación positiva, donde las moléculas A y B se repelen o no interactúan en gran medida en la fase líquida. Entonces esa repulsión que se genera hace que las dos pasen con mayor facilidad a la fase gaseosa, y eso ocasiona un incremento de la presión de vapor total del sistema en comparación a lo que se esperaría en un comportamiento ideal. Estas desviaciones de la ley de Raoult originan lo que se conocen como soluciones con azeótropos. ¿Qué es un azeótropo? Es una mezcla que se comporta como una sustancia pura en la destilación. Para entender mejor el concepto, podemos fijarnos en el que aquí está representado un líquido en el que, de proporción 1, 1 del componente A y uno del componente B, en donde el componente A es el más volátil de los dos. Si nosotros calentamos esta solución, esta mezcla, lo que se origina, va a empezar a desprender vapor, y ese vapor no va a tener la misma concentración que la fase líquida remanente. ¿Por qué? Porque ese vapor va a estar enriquecido en el componente más volátil, que en este caso es A.
Como vemos aquí, entonces el vapor, a modo de ejemplo, tendría una proporción 3A1B y el líquido remanente sería más rico o tendría más abundancia del componente menos volátil. Lo que sucede con un azeótropo, sin embargo, es que si nosotros calentamos una mezcla que tiene este comportamiento azeotrópico, la proporción, o sea, la concentración en ambas fases, tanto de la fase de vapor como de la fase líquida, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque justamente se comporta como una sustancia pura. Se da una interacción tal entre las moléculas que en esta misma proporción en la que se encuentran en el líquido pasan a la fase de vapor, sin importar cuál de los dos componentes, o sea, si existe diferencia de volatilidad entre los componentes de la mezcla. La presentación gráfica de los azeótropos sería así, de uno de los tipos de azeótropos, en este caso el de punto de ebullición, un azeótropo con punto de ebullición mínimo. Existe también el caso del azeótropo de punto de ebullición máximo. En este gráfico que vemos acá está representado el comportamiento ideal. En gráficos anteriores lo que representábamos era presión y composición. En este caso, en uno de los ejes está graficada la temperatura y en el otro la composición. Este tipo de azeótropo de punto de ebullición mínimo se genera a partir de las mezclas que presentan una desviación positiva de la ley de Raoult, porque la mezcla hervirá o llegará a su punto de ebullición más fácilmente, porque con respecto al comportamiento ideal lo que se ve es una mayor presión de vapor, o sea, la mezcla es más volátil en comparación a lo esperado en la situación ideal. Por lo tanto, al ser más volátil, el punto de ebullición va a ser menor. Entonces, para una desviación positiva de la ley de Raoult, lo que se forma es un azeótropo de punto de ebullición mínimo. También tenemos el caso contrario en el que se forma una solución con un azeótropo de punto de ebullición máximo. En este caso, esta mezcla lo que tiene es una desviación negativa de la ley de Raoult. Por lo tanto, al tener una menor presión de vapor que la esperada en el comportamiento ideal, es menos volátil, por lo tanto la temperatura de ebullición es mayor. Para el caso de los líquidos inmiscibles, tenemos todo lo visto anteriormente se aplica a líquidos miscibles. En el caso de este tipo de líquidos, también cumplen con la ley de Dalton en la fase de vapor, igual que los miscibles, que era lo que enunciaba, o sea, lo que enunciaba esta ley, que era la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes en la fase de vapor. Y este tipo de mezclas no cumplen con la ley de Raoult en la fase líquida, porque los componentes no interactúan entre sí. Entonces, las presiones parciales no varían al no darse esa interacción, se mantienen constantes independientemente de la cantidad en la que se encuentren en la mezcla. Entonces, la presión parcial del componente, de la presión parcial de uno de los componentes es igual, sin importar la proporción de la mezcla, a la presión del componente puro. Entonces, la presión total del sistema es siempre la misma y es independiente de la concentración molar de la mezcla. Con respecto a la destilación, que es lo que vamos a estar realizando en la práctica,
La destilación no es un proceso de equilibrio, eso es algo importante de aclarar, pues constantemente en este proceso se está retirando masa del sistema. Básicamente, ¿qué se hace con la destilación? Una mezcla líquida se evapora y ese vapor se vuelve a condensar para recuperarla. ¿Cuál sería la utilidad de esta destilación? Puede ser la determinación del punto de ebullición y también purificación de sustancias. Puede ser simple o fraccionada en base a la cantidad de destilaciones que se hagan. Simple sería un solo pasaje de hacer de una fase líquida, obtener vapor y luego condensar ese vapor, y fraccionada sería repetir este proceso de forma sucesiva. Una destilación simple no resultará suficiente para separar una mezcla de líquidos miscibles en la mayoría de los casos. Es necesario aplicar una destilación fraccionada, y si contamos con una columna de fraccionamiento ideal, que sería tantos platos teóricos como necesitemos, las primeras gotas del destilado serían del líquido más volátil puro. Y la mezcla en el balón va a ser más rica en el componente menos volátil, que era lo que veíamos anteriormente en un esquema, en el que al calentar un líquido siempre el vapor se va a enriquecer en el componente más volátil. Y la cantidad de platos teóricos dependerá de la forma de la curva y de la concentración inicial de la que se parte. El concepto de plato teórico sería un pasaje simple, o sea, tener un líquido de una determinada concentración, hacer una evaporación, o sea, hacer la evaporación y obtener la condensación de ese vapor. Si yo repito ese proceso 3 veces, entonces lo que tendría serían 3 platos teóricos. Para repasar el gráfico que ya analizamos y que es el que se tiene que hacer en la práctica, o es el que se tiene que obtener, y cómo se obtiene, es un gráfico de temperatura versus composición, en la que cada grupo tiene una mezcla de la misma solución a una determinada composición, a una determinada concentración. Cada grupo va a hacer una destilación simple, y lo que se mide es la concentración de la fase de vapor, la composición de la fase de vapor, y la composición que corresponde al destilado, y la composición de la fase líquida, que es el residuo que queda en el balón. Entonces cada grupo va a tener 2 valores. La línea superior, que se va a formar por la unión de los valores de todos los grupos, corresponde a los valores de la fase de vapor, a los valores de concentración, de composición del destilado. Y lo que nos da entonces esa unión de los puntos es la línea de equilibrio de vapor para esa solución. Lo mismo haríamos con la línea de equilibrio de líquido. Entonces se mide la concentración en el residuo, en lo que queda en el balón, que corresponde a la fase líquida. Y la unión de esos puntos es lo que nos da la curva o la línea de equilibrio del líquido. Entonces, esta gráfica o estas líneas lo que nos determinan son los diferentes estados y las diferentes composiciones de esas fases a diferentes temperaturas para diferentes concentraciones. Es lo que habíamos analizado al representar puntos en ese gráfico. Lo que vamos a hacer entonces ahora es analizar cómo va variando al calentar una determinada mezcla de una composición, cómo va variando la composición de las fases a medida que vamos calentando.
Entonces, si como ejemplo partimos de una solución de composición 60 a 40B, entonces vamos calentando hasta llegar a este primer punto, a una temperatura T1. A esta temperatura solamente vamos a tener estado líquido o una fase líquida. Estas curvas son las que delimitan las fases. Entonces, por debajo de esta curva de equilibrio líquido solamente tenemos fase líquida. Entre las curvas, entre estas dos curvas tenemos un equilibrio de fases de vapor y líquido, y por encima de la curva superior solamente tenemos fase de vapor. Para estimar las concentraciones de cada una de las fases siempre hacemos la extrapolación ya sea a los ejes o también a las curvas, y luego de esas curvas extrapolamos al eje de concentración. Entonces, en este primer punto, a una temperatura T1, lo que tendríamos sería fase líquida. Estamos por debajo de la curva, solamente fase líquida de composición 60 a 40B. Si continuamos el calentamiento, llegaríamos hasta este punto Q a una temperatura T2. Nos encontramos todavía por debajo de la curva, por lo que la solución sigue teniendo una composición 60 a 40B. Continuando con el calentamiento, llegamos al tercer punto, a una temperatura T3, y en este punto ya ocurre, en este tercer punto empezarían a aparecer las primeras porciones de vapor. ¿Y cómo sabríamos las concentraciones de esa fase de vapor que va apareciendo? Por extrapolación con la curva. Entonces, para saber la concentración de esa fase de vapor, lo que hacemos es extrapolar, hacer una línea horizontal hasta llegar a la fase de vapor, hasta tocar la línea que corresponde a la línea de equilibrio de vapor, y a partir de ese punto hacer la extrapolación hasta el eje de concentración. En este caso tenemos que para este punto empiezan a aparecer las primeras fases de vapor, y esa fase de vapor tiene una composición 30 a 70B. Para saber la composición de la fase líquida, hacemos la extrapolación a la curva de líquido. En este caso, como estamos sobre esa línea, entonces la extrapolación al eje de concentración es directa. Entonces, en este punto tenemos dos fases: la fase de vapor de concentración de composición 30 a 70B y una fase líquida de composición 60 a 40B. Si a partir de este punto continuamos el calentamiento hasta este cuarto punto, a una temperatura T4, para saber la concentración. En este punto, como estamos dentro de la zona de equilibrio vapor líquido, tenemos dos fases: una fase de vapor y una fase líquida. Para saber las composiciones de esas fases, como les dije, hacemos la extrapolación hasta las curvas. Para saber la composición de la fase de vapor, entonces a partir del punto trazamos una línea horizontal hasta la línea de equilibrio vapor, y allí bajamos hasta el eje de composición. En este caso tenemos para ese punto una composición de vapor de 40A y 60B. Para saber la composición del líquido que se encuentra en equilibrio con ese vapor, entonces hacemos la extrapolación hasta la curva del líquido, y de allí hasta el eje de concentraciones, y para este punto tenemos entonces dos fases: la fase de vapor, que tiene una composición 40 a 60B, y una fase líquida que tiene una composición 80A y 20B. Si continuamos el calentamiento a partir de este punto S hasta este quinto punto,
a una temperatura T5, seguimos teniendo dos fases. Estamos al límite de esta zona de equilibrio, pero todavía, como estamos sobre la curva de vapor, seguimos teniendo porciones de vapor. Para saber la concentración de la fase líquida y la fase de vapor, lo mismo, hacemos extrapolaciones hasta las curvas. Para saber la concentración de la fase líquida, entonces vamos hasta la curva del líquido y de ahí al eje de concentración, y tenemos que en ese punto una fase líquida de composición 96A 4B. Y para la fase de vapor, como ya estamos sobre esa línea, directamente hacemos la extrapolación hasta el eje de concentración. Entonces, en este punto T tendríamos dos fases. Una fase líquida de composición 96A 4B y una fase de vapor de composición 60A 40B. Si continuamos el calentamiento hasta el punto U a una temperatura T6, como está por encima de la curva de equilibrio de vapor, en ese punto solo hay fase de vapor a una composición de 60A 40B. Se hace la extrapolación directa porque no estamos dentro de esa línea de esa zona de equilibrio. Y aquí se ilustra lo que es el concepto de plato teórico. Si es que nosotros partimos de una concentración, como hicimos 60 a 40B, y fuimos calentando la solución hasta este punto donde se obtienen los vapores, los primeros vapores de esa solución. Entonces, se hace el calentamiento, se obtienen los vapores y esos vapores se pueden volver a condensar. Y ese pasaje de esa obtención del vapor y volver a condensar esos vapores en eso es lo que consiste el proceso de destilación. Y uno de estos pasajes es lo que corresponde a un plato teórico. Por ejemplo, si queremos hacer más de una destilación es posible, y eso es lo que corresponde al concepto de destilación fraccionada. Partiendo de este punto, de esta solución, de esta concentración, entonces hacer una destilación, llegar a obtener vapores de una concentración 30 a 70B, yo puedo condensar esos vapores, obtener una fase líquida y después volver a hacer una destilación. Entonces, a partir de esta fase líquida que yo obtuve condensando los vapores, vuelvo a hacer un calentamiento hasta obtener nuevamente fase de vapor y vuelvo a condensar esos vapores. Entonces, puedo hacer así destilaciones sucesivas. Este sería el montaje del equipo que se utiliza en la práctica. Les voy a adjuntar un video donde se hace el montaje de este equipo y de estos materiales. Y esto sería todo con respecto a esta práctica, a esta explicativa. Traté de ser breve porque fue una explicativa bastante larga. Entonces, para repasar y para recalcar algunos conceptos que me parece importante que tengan presentes. Y cuídense mucho, un saludo a todos y espero que nos podamos ver pronto.